Hola Sami, ¿Cómo estás? pasas tus días aquí a la mañana, ¿eh? Cada día. Cuéntame, ¿cuánta gente día, viene? Cada año. Cada día, cada año. ¿Cuánta gente viene por día? Mucha gente. Hay días que vienen muchos, hay días que vienen más poco, pero todo el verano es frecuentada la sinagoga nuestra de muchas nacionalidades. ¿Y qué dice la gente? Porque no conoce la historia seguramente. No, es por eso que estoy aquí. Soy el único originario de Rhodes que puede contar, y la presencia mía aquí es mucho importante. Y no lo hago de hoy, y no lo hago de este año, lo hago de muchos años. Puede ser, no los conté los años, pero puede ser del 1975 para arriba. A cada año todos me topan aquí presente para poder contar la historia de los judíos. Decime, Lucía, ¿hasta qué año estuvo? Lucía sí, había empezado antes. ¿Antes? La sinagoga fue tomada en importancia, podemos decir, en estos últimos 25 años. ¿Y qué dice la gente cuando conoce la historia? Es muy importante, especialmente cuando es sentida de uno que la vivió. Se emocionan mucho. Contame ya que estás. Vos no llegaste a hacer el bar mitzvah aquí porque eras pequeño al momento de la deportación. Pero lo hice. Pero lo hiciste hace poco. No, lo hice en Nausui. Ah, ¿en Nausui se lo hiciste? Sí, ¿se lo hicieron o no? Me lo hicieron típicamente los judíos originarios de Hungría. Ajá, ¿y cómo fue esa...? Fue una ocasión. Siéntense si quieren estar más cómodos. Fue por caso, una noche. De casualidad. Una noche que yo había tornado del laboro muy cansado, mojado de la nieve. Pienso que era el mes de noviembre. Noviembre se dice en español. No, pero sí en judesmo, ¿eh? Sí. Hablan judesmo. Hablan judesmo. El mes de noviembre, allora me estaba buscando de calentar un poquitico, porque estaba muy cansado y muy friolento. Y encima en una parte, en un cantón de la baraca donde dormíamos, había un grupo de personas que yo no sabía cuál eran. Estaban buscando de decir un Kadish. Malorosamente se contaron entre ellos. Eran 9. Eran 9. Y uno de ellos me hizo señas de acercarme creyendo que yo podía hacer el acórdimo. Sí, entonces... La bondad se paga con bondad. Bravo. Entonces, se llamaron porque había 9. Sí, eran 9. Uno de ellos me llamó, me hizo señas. Yo me acerqué, evidente uno de ellos era un jajam, yo no lo sabía. Era un jajam que hablaba bien el francés y hablaba bien también el italiano. Y me dio a entender que debía ser yo. Yo digo, decirle, me regreto. Yo no puedo ser parte de este minyan por cual yo no hice el bar mitzvah. Entonces él metió las manos de la cabeza y dice, ay, tú no necesitas el bar mitzvah. Ahora yo tengo como Hazán, tengo el deber, el derecho, porque la ley me obliga a hacer este gesto. Yo no quiero morir por la conciencia mía que no hice una cosa justa. Yo soy un Hazán y quiero hacerte morir también a ti completamente por bar mitzvah. Porque a Auschwitz-Birkenau, David lo sabe muy bien, no debía salir ninguno vivo. Todos nosotros sabíamos que debíamos de morir. Por esto este Hazán dijo, no, yo mañana voy a ser en modo de tener amigos para poderte hacer el bar mitzvah. Así yo puedo morir con mi conciencia limpia. Yo era pequeño, tenía 13 años. Acepté. Y de facto, la noche siguiente, él había organizado y hacíamos un bar mitzvah típico, sin tefilín, sin nada, sin fiestas, sin dulzuras, sin familia, sin nada. Pero yo cumplí el bar mitzvah mío a Auschwitz, Birkenau. Entonces, que su alma repose en paz, yo no sé qué fin hizo este Hazán,
¿Cómo se llamaba? Non sé, sabe. non mi acuerdo. Solo sabemos que fue en noviembre Novembre, del penso che era 44. novembre, alla fine di novembre, hacía frío. Me acuerdo que cuando me llamó yo estaba buscando decalentarme antes de ir a dormir porque había laborado 12, 14 horas y habíamos, como comida no teníamos casi nada. David te lo puede confirmar esto. Y estábamos ya en noviembre, estábamos ya muy flacos ya. Entonces yo hice el Bar Mitzvah. Mas como yo me ocupo mucho también de la comunidad judía de Roma, en estos últimos años nos dimos una respuesta a este grande punto interrogativo que nos tuvimos siempre por muchos años, caidicos, 50 más años, no hablamos. Porque no nos creían también, no nos creían. Porque no nos creían. No nos creían. Cuando creían decían que están locos. Estos son locos. Y por esto, pero después de muchos años, abrimos el corazón y pensamos que Él vino, porque no fue una chance de salir vivos. No, nosotros fuimos escogidos, créeme, porque esto no lo podéis entender vosotros. Nosotros sabemos muy bien que debíamos de morir. Nosotros nos presentábamos a cada día delante de la muerte. Claro. A cada día se podía morir de hambre, de laboro, de malatías, de frío. Pero a cada vez que nos presentábamos delante de la muerte nos decía, lo sentíamos, torna atrás, no es el momento de morir. ¿Me estás entendiendo? Claro, totalmente. Y es por eso que cuando salimos vivos, quedamos vivos, era una cosa imposible. Yo me sentí en culpa. En aquel momento yo me sentí en culpa, yo me sentí un privilegiado. Me decía, mamá, ¿cómo es posible? No fue una cuestión de chance. Fuimos escogidos de Adonai. Y al día de hoy esta grande respuesta la topamos, porque yo al día de hoy continúo, como hace David en Argentina, la misma cosa hago yo en Italia. No tengo día, no tengo reposo. Sufro mucho, con grande sufriencia hago esto, pero es una sufriencia que me da a la fin una respuesta, porque la nueva generación, yo te voy a dar una chica prueba después, esta nueva generación me dio grandes satisfacciones. No pierdo el tiempo, porque si perdería el tiempo no iba a continuar a hacerlo. Yo entendí que era importante y esta fue la fuerza que me la dan, no me la tomo yo, me la dan los niños. Y yo voy a continuar a hacerlo. Cuando Dios me va a dar la salud, 120. no me voy a quedar nunca de venir aquí en la Cal de Shalom a pasar el verano entero mío para contar a todos la historia. La comunidad se enfasó completamente, pero la historia debe de continuar. Fin cuando va a haber un Shmuel Modiano, créeme, la historia no se va nunca a quedar. Esto es, David, hermano mío. Mientras estamos, tenemos que transmitir. Exactamente. Transmitir a las generaciones, a las otras Te generaciones. voy a dar ahora un documento que tú vas a firmar para entender bien el labor que nosotros hacemos. Él en Argentina, yo en Italia. Ven, te voy a dar. Oh, te lo voy a traer aquí. Bueno, Te lo voy a traer. bueno. Decime, David, decime, ¿vos estabas al tanto de este tema del Bar Mitzvah que hizo él en Auschwitz? No. ¿Vos te enteraste después, Yo me enteré recién después? No, nunca supe. Que no nos veíamos ahí, perdidos. Yo estuve en otro... Claro. A pesar de que estuvimos en otro campo, pero no nos veíamos. Porque ustedes se conocieron acá primero Claro. y después se reencontraron a la salida. Bueno, a la salida del campo. nos reencontramos en Roma después. Ah, en Roma. Claro, En Roma. después de la guerra.